Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Marcos palabra a palabra, versículo a versículo, para conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y vamos a empezar con la segunda parte de la parábola del sembrador. Hace 15 días hicimos la introducción sobre la parábola del sembrador y hoy vamos a ver de la parábola del sembrador aquellos oyentes, aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, que la Escritura los describe oyentes junto al camino. Vamos a entender qué significa esto de oyentes junto al camino. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estaba preparando este mensaje, hubieron algunas emociones mientras yo estaba preparando este mensaje. Hubieron emociones en mi vida, tal como pena, emociones de lástima, emociones de misericordia. Me dio también coraje, me dio también frustración, pero al mismo tiempo comencé a confiar en Dios. También esta parábola, este fragmento me desafía, también me desafía a prepararme más en la Escritura. Y el día de hoy yo quiero explicar por qué yo tuve todo este tipo de emociones a estudiar este texto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sentí todo esto? Porque es verdad, cuando tú te acercas a la Escritura, Dios te quiere decir algo. Y si Dios te dice algo, de alguna u otra manera, la Escritura va a apelar a tus emociones. Y yo comencé a tener todo este cúmulo de emociones y también dije, Señor, quiero aprender más de tu palabra. Y quiero que leamos la parábola del sembrador para poder entrar en mayor detalle. Y voy a hacer un recuento de la parábola del sembrador leyendo en la Nueva Traducción Viviente, en Marcos capítulo 4, versículo 3. La voy a leer la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 4, versículo 3. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía la semilla por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y, como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que estos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron. Y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Bueno, el día de hoy, eso explicamos las semanas anteriores, vamos a saltarnos al versículo 13, Marcos capítulo 4, versículo 13, y lo voy a leer en la Reina Valera. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y quiero explicar qué está sucediendo. Jesús cuenta la parábola del sembrador y sus discípulos no la entendieron. Y si te das cuenta, si Jesús no explica esta parábola, no la vamos a entender. Entonces, Jesús explica la parábola, sus discípulos después le dicen: maestro, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Y bueno, Jesús mismo va a explicar la parábola. Y el día de hoy la quiero desarrollar. Y lo primero que nos muestra Jesús, que esta parábola es fundamental para entender el resto de las parábolas. Si te das cuenta, la Escritura en los Evangelios tiene muchas parábolas. Pero aquí Jesús está diciendo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces sigamos la lógica. Para entender todas las parábolas que siguen la Escritura, ¿cuál primero hay que entender? Y por eso hay que pasar tiempo en esta parábola, que es el fundamento, la esencia de las otras parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 14. El sembrador
es el que siembra la palabra. Y ya comienza él a explicar. Y quiero detenerme ahí un poco a explicar esto. Qué lindo nombre para los predicadores. ¿Qué nombre usa ahí? Sembradores, pero no solamente para los predicadores, sino para aquellas personas que son evangelistas de pronto, para aquellas personas que son misioneros, para todo aquel que predica la palabra del Señor, es un sembrador. Y yo meditando en aquello digo, bueno, si tú eres arquitecto, si eres doctor, si tienes un título, eres abogado, déjame decir que también tienes otra profesión, eres sembrador. Los cristianos somos sembradores del evangelio. Y sabe que es un privilegio que Dios le ha dado ¿a quién? A la iglesia. Y usted tiene que entender eso. No, Dios no se le ha dado a los ángeles, sino Dios se le dio ¿a quién? A la iglesia. Los cristianos somos sembradores del evangelio, los cristianos somos anunciantes de las buenas nuevas. Y Romanos capítulo 10, versículo 14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No cabe duda que para que tú estés aquí, alguien te anunció el evangelio. Claro, tiene sus excepciones. Por ejemplo, yo he escuchado testimonios de que hay personas que no les ha predicado nadie, simplemente se encontraron una Biblia, la abrieron, la leyeron y se convirtieron. También hay esos testimonios. Pero la pregunta es, ¿quién dejó esa Biblia ahí? Alguien fue a ver esa Biblia. Alguien la puso ahí. Y Dios hizo su labor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de Dios. Y lo que está diciendo que el sembrador es aquel que siembra la palabra. Cristo en este momento está haciendo la función de ¿qué cosa? De un sembrador. Los cristianos somos embajadores del reino. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Acompáñame por favor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuántas veces se repite la palabra reconciliación en este fragmento? ¿2 veces? ¿Cuántas veces? 1, 2, 2 veces, 3, 2 veces veo yo. ¿Cuántos? ¿Alguien ve algo más? ¿Reconciliación? Bueno, ¿sabe qué? Hay algunos que están deseosos de tener ministerios. Déjeme decirle una buena noticia el día de hoy. Ya tiene ministerio. ¿Cuál es? ¿Cuál es su ministerio? Ay, pastor, yo quiero servir. Bueno, sirve. ¿De qué manera? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero también dice que nos ha dejado el ministerio de ¿qué cosa? De la reconciliación. Ya tienes un ministerio. Y no sé si te impacta esta frase de que Dios está rogando a través de nosotros. Que quiere Él rogar a través de nosotros. ¿De qué cosa quiere rogar?
Él quiere no tomarle en cuenta los pecados a la gente. Él quiere que nosotros anunciemos un mensaje de esperanza, un mensaje de reconciliación. ¿Y qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? El diccionario dice que un embajador es un representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. Nosotros somos embajadores ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿Les parece poco eso? ¿Les parece poco ese título? Ningún embajador terrenal se compara con nosotros. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo tu trabajo? Los cristianos tenemos en Cristo el ministerio de la reconciliación. Entonces, como Iglesia Torrefuerte, ya tienes un ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuál es? Vaya a reconciliar. Usted es un embajador. Los cristianos tenemos el ministerio de reconciliación. Siembre la palabra. Reconcilia a las personas con Dios. Esa es nuestra función como iglesia. Usted se convirtió a Cristo, como dije, ya tiene su primer ministerio y servicio cristiano. Cumpla con su ministerio, sea diligente al título que le ha dado el Señor, al trabajo que Dios le ha dado. Vaya a sembrar la palabra, así como Cristo, ¿verdad? Que los cristianos tenemos que ser como Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Sembrando. La Biblia nos enseña cuál es la actitud también, y vamos a describir que la Biblia nos enseña cuál es la actitud cuando predicamos el Evangelio. Y no cabe duda que cuando salimos a predicar el Evangelio nos topamos con cualquier cosa. Y nosotros tenemos que entender las actitudes de allá afuera, tenemos que entenderlas a la luz de la Biblia. Y vamos a entender con esta parábola cuál es la actitud cuando la persona predica la palabra, cuál es la actitud que sucede al otro lado. Y la primera actitud, el primer corazón que yo veo aquí en esta parábola es junto al camino. Y yo he visto 4 características aquí, de este oyente, de alguien que oye la palabra, pero dice la Escritura que es junto al camino. Yo veo aquí en esta enseñanza, yo veo que alguien hace de sembrador, y en este caso es Cristo. Yo veo que al mismo tiempo hay una audiencia que está escuchando la palabra. También vamos a ver que hay un enemigo de la palabra. Cuando la palabra es predicada, hay un enemigo que se está moviendo también. Y también vamos a ver a la luz de la Escritura, cuál es el enemigo de la palabra y cuál es su objetivo cuando la palabra es predicada. Y todo eso nosotros debemos entenderlos. Porque el no entender estas verdades es que nosotros nos podamos desmotivar, y lo peor que podemos caer es que nos desmotivamos y no vamos a sembrar nunca más. Ese es el peor error que podemos caer. Nosotros tenemos que entender que esto es parte de ser un embajador de Cristo. Que hay personas que te van a escuchar y hay personas que no te van a escuchar. Marcos capítulo 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino. ¿Cuál es la característica de ellos? Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Qué sentimiento te da al leer esto? ¿Qué sentimiento te da esto? Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué sientes al leer este texto? Tú estás predicando la palabra, pero la palabra cae en un tipo de persona junto al camino. O sea, la palabra está ahí, pero después que la oyen, o sea, termina el culto, después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Eso es frustrante para un predicador. Haberse preparado tanto, venir en el nombre de Cristo para que alguien venga enseguida a ¿qué cosa?
a llevarse la palabra de Dios. Eso me da coraje con Satanás, que estorba la obra de Dios. Él dice que viene enseguida, o sea, Él está esperando que yo termine de predicar para llevarse la palabra de aquí. Enseguida. Él la quiere quitar de sus corazones. Lo que Cristo está sembrando ahorita. Me da coraje. Pero al mismo tiempo me da lástima. ¿De quién? De ti. Y ya vas a ver por qué. Ahora bien, los oyentes junto al camino son aquellos que oyen la palabra. Hoy en día tú la oyes en radio, en televisión, la lees en internet. Todo el mundo está escuchando la palabra de Dios. Pero enseguida viene Satanás. La Escritura nos muestra que cuando la palabra se predica, hay alguien que está haciendo la labor. Y es el enemigo de la palabra y de los propósitos de Dios. Recuerda, Satanás quiere estorbar los propósitos de Dios. Y él lo hizo con Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 10. No lo busque, yo se lo leo. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si te das cuenta, Satanás quiere de alguna manera que la gente le sirva a Él. ¿Sí te das cuenta? Jesús le está diciendo, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No es su propósito, es que Satanás quiere que la gente le sirva. Y yo no sé si tú te acuerdas cuando le servías a Satanás o ya te olvidaste. Yo era un buen servidor, de los buenos. De los buenos. Cuando vine a la luz, dije, wow, ¿qué estaba haciendo? Ese es uno de sus propósitos. Lucas 4:13 dice así, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mira cómo trabaja el enemigo. Mira cómo trabaja. Quizás te está dejando tranquilo, pero te tentó por ahí. Saliste victorioso en el nombre de Cristo, pero sabes que te está dejando por un tiempo. Tienes que conocer a tu enemigo. ¿Y tú crees que si lo hizo con Cristo, lo va a hacer con nosotros? Claro. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero en este contexto que estamos revisando de la parábola del sembrador, acuérdate, él quiere quitar la palabra. ¿Me explico? Eso es lo que estamos analizando. A lo de junto al camino. Está bien, escucha, a la salida te la quito. Mira el enemigo que tienes. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Creo que el pastor Goya hacía una analogía. Si se suelta un león aquí, ¿qué va a pasar? Yo a veces creo que necesitamos ver la práctica para entender estas verdades. Y al primero que agarre, hermano, eso está haciendo Satanás. Para ver si así nos despertamos, ¿no? Lo destrozó al hermanito, va al cielo, pero hermano, eso es lo que está haciendo Satanás. Pero ¿cuál es la observación de la palabra? Sed sobrios, velad, estar atentos. ¿Cuáles son los enemigos del creyente? Efesios 6,
12 dice en la versión NTV, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, dice esta traducción. Carne y sangre, dicen en la traducción Valera, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo esta mañana estaba viendo el debate que tuvo el pastor Zavala con uno de los directores, creo, del movimiento LGBT, y la verdad que fue un debate muy bueno, muy bueno. Yo lo estuve observando y la verdad que hay que tener pantalones para estar ahí. Muy bueno. ¿Con quién estamos luchando los cristianos? ¿Estamos luchando con carne y sangre? ¿O con quién estamos luchando? Pero a veces no entendemos y pensamos que estamos luchando con los de carne y sangre, pero con quienes estamos luchando verdaderamente son los que están detrás de carne y sangre. No sé si usted ha entendido eso. ¿Sí? Cuando alguien te hace la vida imposible, de carne y sangre, te hace la vida imposible, ¿contra quién es el ataque? ¿Quién te está atacando? ¿El de carne y sangre o los que están detrás de carne y sangre? Depende de cómo es el ataque, tú vas a reaccionar. Depende de quién tú crees, de quién es el ataque, tú vas a reaccionar. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Eso es lo que está diciendo. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Tu vecinita que te trata mal, ella no es tu enemigo. ¿Me explico? Los que hablan mal de ti, ellos no son esos de carne y sangre, ellos no son tus enemigos. Sino, ¿quiénes son tus enemigos? Los gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, o sea que ni siquiera los vemos, son contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales. Ni siquiera tú y yo los podemos ver. O sea que los que se roban la palabra son ¿quiénes? Esas huestes espirituales de maldad. Volvamos a nuestro texto base, Marcos capítulo 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y el Señor ha dejado un pasaje paralelo para entender mejor esta parábola. Y lo vemos en Mateo 13, 19, por favor. ¿Cómo actúa Satanás en el corazón de los oyentes junto al camino? ¿Cómo actúa? Ya sabemos que se la quita, ya sabemos que se la arrebata, pero en Mateo 13, 19 nos deja otra lección. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué cosa? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al... O sea, ¿cuál es el otro aditivo? Aparte de que él la quita, la arrebata, pero ¿por qué la quita? ¿Por qué la arrebata? ¿Por qué? Porque no la entiende. Y cuando yo escucho esta palabra de entender, se me viene un pasaje a la mente. Y yo no sé si se acuerda de Felipe y el etíope. Hechos 8:30. Alguien que estaba leyendo la palabra y no la entendía. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese
y se sentara con él. Saltémonos al versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y hago una pausa y quiero bromear un poquito. ¿Te imaginas en ese momento que Felipe esté diciendo, espérate un ratito, déjame llamar al pastor? ¿Te imaginas eso? No, espérate un ratito, no entiendo tu pregunta, déjame llamar al pastor para ver qué dice. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, él conocía, ¿verdad? O sea, Felipe, ok, tú me estás trayendo un pasaje de Isaías. Ok, te voy a explicar. Isaías, el evangelio de Jesús. Nosotros como cristianos debemos estar preparados en la palabra para enseñar a otros y guiar a Cristo. Y el pueblo de Dios no está preparado. En vez de explicarle Isaías, te aseguro que hoy día alguien le daría su testimonio personal. Le daría, en vez de explicarle la escritura, en vez de llevarlo a través de la escritura, le explicaría su testimonio personal o de todas las bendiciones materiales que Dios le ha dado en su vida. Y ese es el evangelio, mi hermano. Lo primerito que debemos explicar es la cruz. ¿Qué significa la cruz? Y de hecho que Isaías 53 habla de qué cosa? Del sufrimiento del Mesías en la cruz. Y esa es la preocupación de los pastores de esta iglesia. Que cuando ustedes vayan a sacar la palabra allá afuera, ¿qué va a salir de sus bocas? Por eso es que nos esforzamos, mis hermanos, en que ustedes aprendan la palabra de Dios. Nosotros debemos estar preparados en la palabra para enseñar y guiar a otros a Cristo. Felipe lo estaba. Dios lo usó a Felipe. Y ya sabemos en qué termina la narrativa. Dice, ¿en qué termina? ¿Dónde hay agua aquí? ¿Qué impide que yo me bautice? Pues nada, allá hay agua. Vamos. Entonces, ¿cómo actúa Satanás? Primero, la gente no le entiende y como no le entiende, él va, la quita. Segundo, dice Mateo capítulo 13, 19. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al... El maligno, de alguna u otra manera, va a causar también distracciones para que la persona no le dé importancia al evangelio y para que no crean. Y eso lo vamos a ver en un instante, en Lucas 8:12. Hemos visto que Dios quiere sembradores. Al mismo tiempo va a haber una audiencia a quien escuche la palabra, pero también debemos entender que hay un enemigo que quiere arrebatar y quitar la palabra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra, del enemigo, perdón? ¿Cuál es el objetivo del enemigo cuando se está predicando la palabra con el junto al camino? Lucas 8:12, por favor. ¿Cuál es el objetivo del enemigo con este tipo de oyente de junto al camino? ¿Por qué le quita? ¿Por qué sabe Satanás que es importante quitarle la palabra? ¿Por qué? Porque hay un propósito para él. Lucas 8:12. Él sabe. Yo quiero quitar palabra, porque si yo quito la palabra va a haber un fin. ¿Y cuál es el fin? Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen
y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, ¿con qué fin? Y alguien que no crea la palabra y no se salve, ¿qué figura viene después? Si esa persona muere, ¿dónde va? Juicio, infierno. ¿Sí te das cuenta? Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3. Entonces, viendo este texto, me da pena, me da lástima por estas personas. Me da pena, me da lástima, tengo misericordia, porque el enemigo quiere que la gente no crea y que no se salve. Decía un autor, si los cristianos queremos asesinar a la humanidad, o si los cristianos quieren hacerle un mal a la humanidad, pueden hacerlo. Y me impactó. ¿Cómo? No hables la palabra. No hables la palabra. ¿Tú quieres vengarte de tu enemigo? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque tú sabes que tu enemigo ¿a dónde va? Tú ya sabes. Si tu enemigo sigue así, tú sabes dónde va. ¿Dónde va? Al infierno. Para que él se salve, ¿qué tienes que hacer? Para que él se salve, tiene que alguien predicarle la palabra. Pero como tú y yo quizás nos queremos vengar, entonces cerramos la boca, entonces ya es cuestión de tiempo, nada más. Entonces, cada vez que los cristianos callamos el mensaje del evangelio, el enemigo está sonriente. Porque no hay sembradores, y bueno, si sale un sembrador, él va también de alguna otra manera a cumplir su propósito. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué tú sientes cuando lees este versículo? ¿Qué sientes? ¿Qué sentimiento te da a tu vida leer este versículo? Coraje, porque el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos. O sea, Él está trabajando, Él está haciendo maldad, Él está robando la bendición a esa persona. Él no quiere que le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Lo que de gracia recibiste, de gracia, dalo. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta realidad? De que Satanás quiere que los de junto al camino se vayan al infierno. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia Torrefuerte? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar impávidos? ¿No vamos a hacer nada? No sentimos pena, no sentimos lástima por grupo de personas que creen que están haciendo las cosas bien. Y ya, o sea, nosotros nos vamos a quedar así, tan insensibles a lo que el enemigo está haciendo día a día y a cada hora. Por eso, lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Hagan una pausa. ¿Cuál es la expresión que usa?
Antes de estar aquí nosotros, ¿qué éramos? Muertos, vivientes, a causa de la desobediencia de muchos pecados. Esa era nuestra condición antes de que la luz del Evangelio resplandezca en nosotros. Un muerto, tú creías que te las sabías todas en la vida, vienes a Cristo, vienes a Dios y te has dado cuenta que éramos necios. Versículo 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿Qué hacíamos antes nosotros? ¿Quién era nuestro líder antes? El diablo. Porque en esta versión dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Esa es la traducción que usa aquí. El líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer de Dios. Cuando alguien no sigue los caminos de Dios, ¿quién está detrás? El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el otro enemigo que tiene el creyente? ¿Ah? Bueno, uno, Satanás, y el otro lo llevas ahí. Gordito o flaquito, ahí lo llevas. Tu carne. Nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Hasta cuándo la vamos a llevar? Hasta que Cristo venga. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero, me encanta cuando hay este contraste. Pero, Dios es tan rico en misericordia, nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuándo te dio vida? ¿Cuándo te dio vida el Señor? Cuando levantó a Cristo de los muertos. O sea que cuando vayas a tomar la Santa Cena, acuérdate de esta frase. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por eso, mis hermanos, que yo no entiendo, todavía no entiendo, y le digo, Señor, no entiendo cómo es posible que alguien que dice ser cristiano vive todavía en oscuridad. No lo entiendo, Señor, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Es tan clara la Escritura. Por eso es que cuando alguien dice ser cristiano y sus obras no lo demuestran, evalúa tu salvación. Porque eres de la luz o eres de las tinieblas. Conclusión. El cristiano tiene que tener una actitud siempre de sembrar o predicar la palabra de Dios. Eso debe estar inherente en nosotros. O sea, yo no sé si tú
en el día estás pendiente de eso? ¿De a quién tú puedes sembrar la palabra de Dios? Nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Somos reconciliadores de la humanidad hacia Dios. Ese es nuestro ministerio, ir a reconciliar. Nuestro ministerio es ir a sembrar la palabra del Señor. Segundo, tenemos que ser diligentes en la preparación y proclamación del Evangelio. Y esa parte nos corresponde a nosotros. Prepararnos en la predicación de la palabra. Cuando usted vaya a testificar de Cristo, ¿qué va a hablar de Cristo? Tenemos que ser diligentes, prepararnos en cuanto a la palabra. También tenemos que esforzarnos por enseñar la palabra, explicarla de la mejor manera para que las personas la puedan entender la palabra. Y eso significa que tienes que dar tiempo. Es un ministerio, hermanos. El ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra, es un ministerio de ir a otro lugar y enseñarle a una persona que no entiende. Es un ministerio de sacrificio. También tienes que preocuparte que las personas entiendan la palabra. Otro, el cristiano tiene que entender que cuando se predica la palabra hay oposición de Satanás. Él quiere, acuérdate, él quiere arrebatar la palabra de Dios de las mentes y de los corazones de las personas. Esa es su misión. Él arrebata la palabra para que la gente no crea y no se salve. Y aquí algo es importante. ¿Qué pasa si usted está continuamente sembrando la palabra y no ve nada? No deje de sembrar la palabra porque no ve los resultados en las vidas de las personas. Hermano, la salvación es de Dios. Nuestra misión, ¿cuál es? Solo ir a sembrar la palabra. La salvación es de Dios. Lo peor que podemos hacer es desmotivarnos porque la gente no quiere escuchar la palabra o porque tú estás que hablas la palabra y la gente no hace caso a la palabra. Entonces nos desmotivamos y como nos desmotivamos, hacemos lo otro. Dejamos de sembrar la palabra. Y también es importante, decía un predicador, con una mano la oración y con otra mano la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Yo no sé cómo funciona el asunto, pero yo lo que sí sé que hay que hacerlo. Oración y palabra. Y salir, oración, estudiar la palabra y salir a predicar la palabra. ¿Cómo funciona el asunto? Eso es asunto de Dios. Yo lo que sé es que tengo que orar, tengo que ser diligente en prepararme la palabra y salir a sembrar. El resto es de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, salgamos a sembrar. No podemos estar tan pasivos viendo a Satanás cómo quita la palabra de la gente con el propósito de que se vayan al infierno. Amén.